por otra parte, la cámara se enfocaba hacia el cielo, donde apareció un cartel que decía: es decir, la noche siguiente, mientras todos dormían, la cámara se enfocaba donde Starla estaba dormida en su casa, que es el establo, pero cuando ésta empezó a escuchar ruidos extraños, y cuando fue a ver para ver qué fue eso, y cuando fue a ver, era nada más y nada menos que el jinete sin cabeza. Al parecer, había decapitado a todos sus animales. Ella, asustada, quiso meterse para adentro, pero ya fue demasiado tarde. El jinete sin cabeza con su espada le clava en los ojos a ella. Esta comenzó a gritar hasta que el jinete sin cabeza le poncha las llantas y le clava en su frente, matándola. Y por otra parte, la cámara se enfocaba a Stripes, donde Stripes estaba descansando, pero de la nada apareció el jinete sin cabeza. Lo hizo lo mismo con Starla, clavándole la espada en sus ojos y clavándole en su frente, matando a Stripes. Y por otra parte, la cámara se enfocaba de que Darrington, Zeke eran los únicos que estaban despiertos porque escucharon unos alborotos, pero cuando de la nada estos se dan la vuelta y era el jinete sin cabeza. El jinete sin cabeza mata a los dos. Y por otra parte, Crusher y Pickle, que estaban buscando algo que se les perdió, de la nada apareció el jinete sin cabeza, donde este mata a los dos. Por otra parte, mientras Gabby y Watts estaban en el taller Monster, mientras ella descansaba tranquilamente, hasta que ellas escucharon una especie de galopazo de caballo, y estos fueron a ver qué era lo que había pasado. Y cuando ellos llegaron, ellas vieron que el jinete sin cabeza estaba matando a uno de los animales, cortándole las cabezas. Watts y Gabby aprovechan del que el jinete sin cabeza estaba distraído. Estos rápidamente comienzan a alejarse, y hasta que el jinete sin cabeza no se percató de que esas chicas se escaparon. Y por otra parte, la cámara se enfocaba hacia el Monster Blaze y a Jota y su hermana Monster Sparkle, pero cuando ellos escucharon un grito y estos fueron abajo, ¿qué era lo que había sucedido? Cuando ellos llegaron, estos se asustaron al ver de que los padres de Blaze estaban muertos, y hasta que ellos decidieron también escapar antes de que el jinete los viera. Y de la nada, en la cámara se enfocaba hacia la casa de los Nightmare Critters, donde los Nightmare Critters mientras dormían, menos la murciélaga, donde la murciélaga, como estaba viendo el teléfono sin fijarse, el jinete sin cabeza le corta la cabeza al dragón, al pájaro, al tiburón, al cocodrilo, incluyendo a la rana venenosa. Y la murciélaga, percatarse al ver al jinete sin cabeza, ella asustada se mete adentro y despierta a Baba Chaps, diciéndole que hay que correr debido a que el jinete sin cabeza ya acabó con la vida de los Nightmare Critters, la cual ella acepta, y la murciélaga se lleva a Baba Chaps volando para mantenerla a salva, mientras que Bulltrap trató de detener al jinete sin cabeza, pero fue demasiado tarde. El jinete sin cabeza, usando las dos hachas, les corta la cabeza a él, matándolo. De una parte, la cámara se enfocaba en el restaurante de Clocky, donde Jackson, como siempre, comiéndose uno de los cartones de pollo, pero de la nada aparece el jinete sin cabeza. Jackson intentó atacarlo, pero el jinete sin cabeza le corta la cabeza, matándolo. Por una parte, mientras el príncipe polar estaba sentado en su trono mientras él dormía, pero de la nada escuchó un galopazo de un caballo, y ve abajo que en la nieve había huellas de caballo. Y cuando este voltea, era el jinete sin cabeza. El jinete sin cabeza con sus dos hachas les corta la cabeza a él, matándolo. Y por una parte, mientras Rufus comía una de las luciérnagas que vagaban en la oscuridad, hasta que de la nada aparece el jinete sin cabeza. Y hasta que aparece el jinete sin cabeza y empieza a decapitar a Rufus, matándolo.
La cámara se enfocaba que Barney estaba arreglando una tubería de agua que se había zafado, pero hasta que de la nada aparece el jinete sin cabeza. Barney intentó defenderse, pero ya fue demasiado tarde. El jinete sin cabeza le corta la cabeza a él matándolo, y por una parte el monstruo de la piscina de pelotas sale porque escuchó un ruido extraño, pero cuando este se dio la vuelta, de la nada aparece el jinete sin cabeza. Como el hacha era tan caliente que empezó a quemar las pelotas, provocando que el monstruo de las pelotas muriera. Luego después lo que había pasado, y cuando apareció un cartel que decía: al día siguiente todos se despertaron mientras las locomotoras trabajaban tranquilamente, pero de la nada llega el Monster Blaze. La reina Noemí le pregunta al Monster Blaze qué es lo que había pasado. El Monster Blaze le cuenta que todos sus amigos fueron asesinados por un ente maligno, y esta se queda sorprendida y le dice: qué extraño, esto no es normal lo que sucede. No solo eso, encontramos el cuerpo sin vida de Percy y de los monstruos, y ahora de los Monster Machines también, y lo del restaurante Clocky. Espera, Clocky aún todavía sigue ahí, pero no puede ser. Esto está mal. Todas las mascotas están muertas, en especial Clocky, que su cabeza fue cortada. Pero hay que tener cuidado. Y la reina Noemi le dice a Thomas que encontró a Clocky y al monstruo de las pelotas muertos y los demás. Thomas le dice que ya fue suficiente, que ahora esa noche van a averiguar que si realmente la leyenda del jinete sin cabeza existía. Ella le dice: pues claro que sí. Y hasta que la reina Noemi fue al monasterio de Ciudad Ninjago y le cuenta a todos los ninjas lo que había pasado. Esto se sorprende y Garmadon le dice que hay que encontrar la manera que está sucediendo, si realmente la leyenda del jinete sin cabeza existe. Ella acepta, y por una parte que la reina Noemi regresó a su casa y le cuenta a Chronix y Croxy, a Morro y a Nagata lo que había pasado. Estos se sorprenden. Morro le dice: esto es demasiado extraño. No podemos permitir que esa cosa siga matando a los demás. La reina me acepta y se va a su habitación, y todavía no dejaba de pensar lo que había pasado. Pero cuando Karumi entra a la habitación le dice: tranquila mi amor, todo está bien. Ella dice: no, para que te tranquilices ya sé lo que voy a hacer para que estés bien. Hasta aquí ocurre en modo romántico, para así no sentir tanto terror. Lo que hizo Karumi, le empezó a quitarle toda la ropa a la reina Noemi, empezó a chuparle los pechos y hasta su vagina y su lumbriz. Y hasta que mientras la reina Noemi lo disfrutaba, y eso la relajaba para dejar de tantos pensamientos que tenía en su mente, hasta que la reina Noemi también hace lo mismo, le quita toda la ropa a su esposa Karumi, y hasta que también le empieza a chuparle su vagina y hasta sus pechos, mientras también Karumi lo disfrutaba. Y apareció un cartel que decía: en la tarde, donde al parecer la reina Noemi y Karumi terminaron de hacerse el frutifantástico. Mientras las dos estaban cubiertas en las sábanas, Karumi le dice: ¿te sientes mucho mejor así, mi amor, reina Noemi? Ella le dice: sí, creo que me siento mejor, creo que me divertí un poco. Creo que con esto ya dejé de pensar tanto que tengo en mi mente. Karumi dice: no, aunque yo también lo disfruté también. La reina dice: no, hay que cambiarnos porque hay que tener el plan para averiguar lo que conté. Sí, el jinete sin cabeza sí existe. Hace que las dos se cambian, se terminan de cambiar y comen algo y salen. La reina Noemi le dice a Thomas y a James que hay que esperar de que cuando llegue la noche siguiente van a averiguar qué es lo que sucede. Hasta que ellos aceptan, y hasta que apareció un cartel que decía: a la noche, donde todo el lugar ya se hizo de noche. Blaze tuvo que dormirse en la estación Tingwan junto con las locomotoras para que él no le pase nada. Pero
Edward la que estaba trabajando noche nocturna mientras Henry tiraba del pez volador. Y Thomas y Jane se despiertan al ver a la reina de Mick y Karumi y a Diesel 10 para averiguar qué era lo que había sucedido allá. Así que ellos decidieron investigar quién era el asesino. Y por otra parte, mientras Edward estaba tirando uno de los vagones noche nocturna para llegar al castillo Oster, pero cuando llega al castillo Oster, este se queda sorprendido al ver a Stephen, a Millie y al conde muertos. Edward estaba confundido y no sabía qué era lo que estaba pasando, pero cuando este se dio la vuelta, ahí estaba el jinete sin cabeza. Con las dos hachas le corta el rostro a Edward, matándolo. La cámara se enfocaba mientras que Henry tiraba del pez volador. La reina Noemi junto con su esposa Karumi, Thomas, James y Diesel 10, cuando estos de la nada encontraron a las caballeras de la reina Noemi como las caballeras de oro y plata y de bronce, las caballeras titanes, las caballeras dragonas, que al parecer sus cabezas no fueron cortadas, sino que sus cuellos fueron cortados, pero por suerte que ellas eran inmortales. Ellas estaban inconscientes. La reina Noemi no sabía qué era lo que pasaba, pero la reina de Mícono sintió una presencia extraña. Y cuando ésta vio algo extraño, y cuando se asomó y encontró el cuerpo sin vida de Donna y Douglas, sus rostros fueron arrancados. La reina de Mí gritó. Thomas y James y Diesel 10 fueron a ver qué es lo que había pasado. Estos también se sorprenden al ver a Donna y Douglas muertos con los rostros cortados. Cuando Karumi le dice que no, qué es lo que está pasando, la reina de Mí le dice que no tiene idea. Y por otra parte, mientras la locomotora vías estrechas estaban tranquilamente descansando, de la nada apareció el jinete sin cabeza y les corta su rostro, matándolos y también decapitando al señor Percival. Y por otra parte, la cámara se enfocaba hacia Ryan y Daisy, mientras la caballera Graboide estaba abajo tierra, pero esta escucha un paso de caballo. Esta se asoma y al darse cuenta que era el jinete sin cabeza, esta ruge, provocando que despertara a Ryan y a Daisy. La caballera Graboide le dice a los dos que corran, que ella intentará detener al jinete sin cabeza, la cual ellos aceptan. Así que entonces ellos se van directamente hasta que el jinete sin cabeza logra agarrar a la caballera Graboide y hasta que le corta su cuello, haciendo que ésta se quedara inconsciente. Y por otra parte, la reina Noemi diciendo: este debe ser la iglesia abandonada que siempre traemos los frascos de la sangre sagrada de Dios. Pero cuando estos escucharon una especie de galopazo de caballo, y cuando estos voltearon, era el jinete sin cabeza. La reina de Mí, su esposa, y las tres locomotoras se meten a la iglesia abandonada. Entonces cuando estos entraron a la iglesia y cuando fueron a ver y se dieron cuenta que el jinete sin cabeza no puede entrar a la iglesia, solo rodeó la parte de la iglesia. Cuando el jinete lanzó el hacha, y lo que ocurrió increíblemente, cuando el hacha cayó donde estaba dentro de la iglesia, el hacha se hizo polvo. Y al darme cuenta que si el jinete sin cabeza entraba a la iglesia, volvería al infierno de nuevo para que él sufriera, hasta que este se aleja. La reina de Mí dice: no puede ser, el jinete sin cabeza no puede entrar a la iglesia, esto es increíble. Y Thomas le dice: tenías razón, reina de Mí, el jinete sin cabeza era real, tú lo conoces y